Cuando su coche cayó a un precipicio a causa de una avalancha en uno de los puertos más altos, la noticia del accidente llegó muy rápido aquí. El gitano que cuidaba de la casa del anciano llevó el testamento sellado de Ferenci al secretario del registro civil. Se hizo público sin demora y se supo que la casa Ferenci y las tierras eran para un primo, un tal York, quien al parecer ya estaba enterado de la situación y de su calidad de heredero. Y claro está, tiempo después llegó Björn Ferenc y tomó posesión de sus propiedades. Era o lo parecía mucho más joven que Bela, pero el parecido familiar era evidente, aventuró Dragosano. Exactamente, exclamó Gireski. Has seguido mi racionamiento. Después de vivir aquí 50 años, periodo en el que un hombre normalmente envejecería, Bela había decidido que ya era hora de que muriese y dejara el lugar a su heredero. Y después de Georg Fetor, claro está, Gireski se rascó la barbilla pensativo. A menudo me he preguntado qué habría sucedido si yo no lo hubiera matado la noche del bombardeo. Si hubiera sobrevivido, habría reaparecido después de la guerra con la identidad de otro Ferenci para reconstruir la casa y continuar como antes. Pienso que la respuesta es sí, probablemente sí. Los Vampiri rara vez abandonan su territorio. Así pues, ¿usted está convencido de que Bela, York y Fetor era uno y el mismo? Por supuesto, creía que eso había quedado claro. ¿Acaso no me lo dijo él mismo cuando se jactó de su intervención en las batallas de Silistria y Constantinopla? Y antes de Bela fueron Gigor, Karl, Peter y Stefan, y el señor sabe cuántos otros, hasta llegar a Fetor Ferencing, el príncipe, y probablemente hubo otros antes que él. Este era su territorio, no se da cuenta su dominio. Y en los viejos tiempos, cuando los vampiri eran príncipes o boyardos, defendían lo que era suyo con verdadera ferocidad. Por eso se unió a la Cuarta Cruzada, para mantener a sus antiguos y a sus futuros enemigos fuera de sus tierras. Sus tierras, ¿lo comprende? No importa qué rey o gobierno o sistema esté en el poder, el vampiro considera que el lugar donde está su hogar le pertenece. Luchó para protegerse y para proteger su monstruosa herencia, no por una banda de canallas extranjeros venidos de Occidente. Usted ha visto la cruz de los cruzados mutilada en el reverso de mi medallón. Cuando ellos lo deshonraron, él se burló de los cruzados, le escupió la cara. ¿Ya consiguió usted investigar su nombre hasta tiempos tan remotos? Quiero decir, hasta el año 1204 en Constantinopla, dijo Dragosani con una voz en la que percibía su respeto y temor, y acaso envidia por el vampiro. Gireski lo miró con la cabeza un poco ladeada. ¿Y su historia, Dragosani, cómo es? Muy poco brillante, vulgar, creo. Bueno, hay muchos apellidos que provienen de la Cuarta Cruzada, pero le costaría encontrar un Ferenci o un Ferencin entre ellos. Sin embargo, él estuvo allí, puede estar seguro. ¿Que cómo lo sé? Bien, usted está hablando con quien es probablemente la máxima autoridad en ese particular baño de sangre, y he descubierto cosas que estoy seguro han pasado inadvertidas a otros historiadores. Claro está que yo tenía una ventaja, sabía que buscaba, mis objetivos eran específicos, pero en el proceso de seguir la pista del vampiro he cubierto un terreno muy vasto. Hombre, podría escribir un libro sobre la Cuarta Cruzada, al menos desde Hungría a Constantinopla. Señor, aquello tiene que haber sido un infierno. ¡Qué batalla! Y tenga la seguridad que allí donde la lucha era más encarnizada estaba este hombre y la horda de energúmenos que mandaba. Él también estuvo cuando cayó la ciudad, cuando él y su banda de mercenarios enloquecidos se entregaron al saqueo y al pillaje, sin que nadie pudiera controlarlos, sí, y sus excesos se extendieron como un cáncer. Todo el ejército se unió a ellos. Violaron, robaron y asesinaron durante 3 largos días. El papa Inocencio III, que había organizado la cruzada, horrorizado ante el giro que había tomado, no pudo recuperar el mando. Los cruzados se habían comprometido a rescatar los santos lugares, pero Inocencio y su nuncio fueron obligados a eximirlos de ese voto. El papa se lavó las manos ante el asunto, pero mediante comunicados secretos ejerció el escaso poder que aún le quedaba, ordenando que aquellos directamente responsables de graves actos de excesiva y perversa crueldad no debían recibir gloria ni ricas recompensas, debido a su barbarie, y que no se mencionaran sus nombres ni se les ofreciera respeto o consideración. Bueno, no fue necesario buscar muy lejos para encontrar un chivo expiatorio, cierto. Balaco, reclutado en Zara, cumplía con todos los requisitos y no era un inocente. Al principio los cruzados
lo habían honrado y ascendido, puede que secretamente lo envidiaran o le temieran, pero entonces lo despojaron de todas sus condecoraciones y lo degradaron, y su nombre fue borrado de todos los documentos. Él en venganza se burló de ellos por su hipocresía, y después de estropear el emblema de la campaña, la cruz de su medallón, regresó con sus hombres a su tierra, orgulloso y feroz bajo el estandarte del demonio, el murciélago y el dragón. Dragosani se mordió el labio un instante antes de decir: supongamos que todo esto es verdad, o que al menos se basa en la verdad. Aún así hay varias preguntas importantes que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, Ferenci era un vampiro y no hay vampiros sin víctimas. Cuando tiene hambre mata con la misma indiferencia que un zorro mata gallinas, y es igualmente implacable. No obstante, su historial está limpio. ¿Cómo pudo vivir siglos en la región sin despertar la más mínima sospecha? Recuerde la de Sasu Gireski, que la sangre es vida. ¿No hubo ningún caso de vampirismo cerca de Plotesti? No, que yo sepa no. Yo no he descubierto ninguno en los documentos que he estudiado. Gireski sonrió con severidad y se inclinó hacia adelante. Si usted fuera un vampiro, Dragosani, ¿buscaría a sus víctimas en la puerta de su casa? No, supongo que no, respondió Dragosani con la frente ceñuda. ¿Y dónde pues? Al norte, mi amigo, en los Cárpatos meridionales, donde sino en los Alpes de Transilvania, en los que al parecer tienen su origen todas las historias de vampiros, Slanik y Sinaí, en las estribaciones Brasov y Sásele, después de pasar el puerto. Y todas esas poblaciones están a menos de 80 kilómetros de la casa de Ferenci, y la gente las evita a causa de su terrible reputación. Incluso en nuestros días, Dragosani fingió sorpresa, pero recordaba lo que le había dicho Maura Kikosbi al respecto hacía 3 años. Las historias resisten el paso del tiempo, Dragosani, sobre todo si son de terror. Los montañeses no quieren correr ningún riesgo. Si alguien muere joven, no hay una razón clara y evidente. El cadáver no se librará de la estaca. En cuanto a historias de vampirismo moderna, la última niña que murió a causa de la mordedura de un vampiro era de Slanik, y esto ocurrió en el invierno de 1943, y la enterraron con una estaca en el corazón, como habían hecho antes con muchos otros inocentes. Solo ese año hubo en los pueblos de los alrededores 11 casos. Dice que fue en 1943. Gireski asintió con la cabeza. Sí, y ya veo que usted ha establecido la relación. Tiene razón, eso sucedió pocos meses antes de la muerte de Ferenci. Ella fue su última víctima, o al menos la última de la que tenemos noticias. Claro que a causa de la guerra él debe de haberse cuidado mucho menos. Era mucho más fácil deshacerse de las víctimas. Puede que matara a muchísima gente de la que no sabemos nada, gente que simplemente desapareció durante los ataques aéreos que hubo por los alrededores, y créame que fueron muchos. Gireski hizo una pausa. ¿Alguna otra pregunta? Usted dijo que todas esas poblaciones estaban en las montañas, a unos 80 kilómetros de Plotiesti. Es una región muy accidentada con colinas de más de 700 metros. ¿Cómo se les arreglaba a Ferenci? Se convertía en un murciélago y volaba hacia sus cotos de caza. La tradición dice que los vampiros tienen ese poder. Pueden convertirse en murciélagos, lobos, fantasma, incluso en pulgas, mosquitos y arañas. Pero yo pienso que no es verdad. No he encontrado ninguna prueba de que así sea, pero usted quiere saber cómo llegaba hasta sus víctimas. No lo sé. Con seguridad tengo una hipótesis, pero no puedo probarla. ¿Cuál es su hipótesis?, preguntó Dragosani, y esperó con cierta ansiedad la respuesta de Gireski. Él sabía la respuesta o creía saberla, pero ahora le interesaba descubrir el alcance de la inteligencia de Gireski y el peligro que esta inteligencia representaba. ¿Qué? Dragosani se obligó una vez más a sentarse derecho en la silla. ¿Qué le sucedía? ¿Qué diablos andaba mal en sus procesos mentales? Un vampiro, respondió el otro con lentitud, formulando con cuidado sus pensamientos. No es humano. Lo que vi la noche de la muerte de Ferenci me convenció de esto. ¿Qué es entonces? Es una criatura extraña, un cohabitante del cuerpo y la mente humana. Es el mejor de los casos, simbiótico, una criatura gestalt, y en el peor un parásito, una horrible laprea. Correcto, pensó Dragosani de inmediato, pero no dijo nada en voz alta. Se sentía mareado y confuso. Sabía a ciencia cierta que Gireski estaba en lo cierto en su juicio sobre el vampiro.
Pero cómo lo había sabido, y mientras se preguntaba qué le estaba pasando, Dragoseni se oyó preguntar: pero no es una criatura sobrenatural, tiene que serlo para hacer lo que hace y lograr que no lo descubran en tanto tiempo. No es sobrenatural, no, dijo Gireski, sobrehumano, hipnótico, magnético, una criatura de ilusiones, no un mago, pero sí un gran ilusionista, no un murciélago, pero sí silencioso como un murciélago, no un lobo, solo rápido como un lobo, no es una pulga, sino un monstruo con el apetito de sangre de una pulga, a una escala sin precedentes. Esa es mi idea de vampiro, Dragosani. ¿Y que son 80 kilómetros para una criatura semejante? El saludable paseo de una tarde, él sería capaz de impulsar su cascarón humano a esfuerzos inimaginables. Es cierto, todo es cierto, estuvo de acuerdo Dragosani, pero solamente en voz alta dijo: usted dijo que ese apellido Ferenci es muy común. ¿Por qué, siendo tan inteligente y teniendo en cuenta los resultados obtenidos con su investigación, no ha seguido el rastro de otros Ferenci? Usted ha dicho que los vampiros son territoriales y que esta región perteneció a Fetor. Tienen que haber existido otros territorios y señores que ejercían su dominio sobre ellos o lo ejercen. Su voz era áspera como una lima, y una vez más Gireski parecía desconcertado. Otra vez se me ha adelantado, respondió finalmente el anciano. Es usted muy agudo, Dragosani, muy astuto. Si Fetor Ferenci, sin ayuda alguna, tuvo bajo su férula durante 700 años a Moldavia y a Transilvania Oriental, ¿qué sucedió con el resto de Rumania? ¿Es eso lo que quiere decir? Rumania, Hungría, Grecia y todos los lugares donde viven los vampiros. ¿Dónde viven? Dios no lo quiera, Dragosani. Bueno, como usted quiera, replicó Dragosani, donde vivían, pues. Gireski se apartó un poco de Dragosani. A finales de la década de 1920, en los Alpes fue destruido un castillo Ferenci por una explosión. Fue atribuido a una acumulación de gas metano en las bodegas y mazmorras. Era un lugar de mala fama y nadie lo echó de menos. El dueño, según los indicios, desapareció junto con el castillo. Era un varón o conde o algo por el estilo. Se llamaba Llanos Ferenci, pero documentación sobre lo sucedido, registros, historia, olvídese, esa página en la historia ha sido borrada con más cuidado que la intervención de Fetor en la Cuarta Cruzada, lo que para mí, claro está, lo hace aún más sospechoso. Y tiene usted razón, concedió Dragosani, de modo que una explosión se llevó al viejo Llanos al infierno. Muy bien, ¿y ha investigado otros vampiros, Ladislao Gireski? Vamos, cuénteme, ¿no hubo ningún Ferenci que pagara por sus crímenes y fuera justiciado cuando estaba en su apogeo? ¿Qué me puede contar de los Cárpatos occidentales, digamos más allá del Oltul? ¿Cómo? Pero esa zona debería serle familiar, Dragosani, respondió Gireski. Usted nació allí después de todo, y con todo lo que usted sabe, y su inteligencia y también el fuerte interés que siente por los vampiros, sin duda ha hecho ya sus propias investigaciones y búsquedas. Claro que sí, afirmó Dragosani. Hace 500 años hubo en el oeste una de estas criaturas. Mató a miles de turcos y fue ajusticiado por su entusiasmo perverso. Muy bien, Gireski golpeó la mesa con el puño. El anciano no parecía notar el cambio experimentado por su huésped. Sí, está en lo cierto, se llamaba Tibor, y era un poderoso boyardo que fue finalmente destruido por los Vlad. Tenía grandes poderes sobre sus seguidores cíngaros, demasiado poder, y los príncipes le temían y estaban celosos de él. Además es probable que sospecharan que era un vampiro. Solamente nosotros, los hombres modernos y sofisticados, no creemos en estas cosas. Los primitivos y los bárbaros son, a su manera, más sabios. ¿Y qué más sabe de ese vampiro? Gruñó Dragosani. No mucho. Gireski bebió más whisky. Su mirada era algo turbia y su aliento apestaba a alcohol. O al menos todavía no sé mucho. Él es un próximo proyecto de investigación. Sé que fue ejecutado. Asesinado, lo interrumpió Dragosani. Asesinado. Pues al oeste del río, más abajo del Onesti, y que le clavaron una estaca y lo enterraron en un lugar secreto, pero Tibor fue decapitado también. No he encontrado ningún documento que lo pruebe. Yo no lo fue, susurró Dragosani con los dientes apretados. Lo ataron con cadenas de hierro y de plata. Le atravesaron el corazón con una estaca y lo enterraron, pero no le cortaron la cabeza, y usted mejor que nadie debería saber lo que eso significa. No estaba muerto, estaba no muerto, aún lo está.
Gireski se esforzó por mantenerse erguido en la silla. Por fin había advertido que algo no estaba bien. Sus ojos habían tenido una mirada un poco vidriosa, pero ahora volvían a ver con normalidad. Vio la mueca en el rostro de Dragosani y comenzó a temblar. Este lugar está demasiado oscuro, farfulló, demasiado cerrado, y extendió una mano temblorosa para abrir una de las contraventanas. El sol entró de inmediato en la habitación. Dragosani, que se había levantado, estaba inclinado hacia adelante, como al acecho. Su mano cogió la muñeca de Gireski con dedos que parecían bandas de acero. Su apretón era feroz. Con que su próximo proyecto, viejo tonto, y si lo hubiera encontrado, si hubiera descubierto la tumba del vampiro, ¿qué habría hecho? El viejo Fétor se lo enseñó, ¿no es verdad? Y usted lo habría hecho otra vez, la de Lascu Gireski. ¿Qué dice? Está loco. Gireski se echó hacia atrás y sin proponérselo arrastró la mano y el brazo del hombre más joven bajo los rayos del sol. Dragosani lo soltó al instante y retrocedió a la zona más sombría de la habitación. Había sentido la luz del sol sobre su brazo como si fuera un ácido, y en ese momento había comprendido. Tibor, dijo escupiendo la palabra como si tuviera sabor a bilis. Tú. Pero hombre, usted está enfermo. Gireski intentaba ponerse de pie. Tú, viejo bastardo, demonio, criatura enterrada. Querías usarme. Dragosani parecía delirar, hablar consigo mismo, pero en lo profundo de su mente, en el umbral de la conciencia, algo rió con malevolencia y se replegó. Usted necesita un médico, exclamó Gireski. Tiene que ver a un psiquiatra. Dragosani no le hizo caso, ahora lo comprendía todo. Fue hasta la mesita donde había dejado su pistola y la metió en la pistolera que llevaba en el sobaco. Ya salía de la habitación cuando se detuvo y regresó junto a Gireski. Este se encogió de miedo. Usted sabe demasiado, balbuceó el viejo, demasiado. No sé quién es, pero escúcheme, ordenó Dragosani. Ni siquiera sé qué es usted, Dragosani. Dragosani lo golpeó con el dorso de la mano y lo hirió en la boca. La cabeza del viejo se sacudió en su descarnado cuello. Escúcheme, le digo. Cuando Gireski volvió a mirar a Dragosani, sus ojos muy abiertos a causa de la impresión estaban llenos de lágrimas. Lo escucho. Dos cosas, puntualizó Dragosani. La primera, no hablará con nadie sobre Fétor Ferenci, ni sobre lo que ha descubierto acerca de él. La segunda, no volverá a mencionar el nombre de Tibor Ferenci, ni intentará saber más cosas acerca de él. ¿Entendido? Gireski asintió y en los segundos que siguieron abrió aún más grande los ojos. ¿Es usted? Dragosani soltó una risita estridente. ¿Yo? Hombre, si yo fuera Tibor, usted ya estaría muerto. No, pero lo conozco. Y ahora él lo conoce a usted. Se dirigió hacia la puerta y allí se detuvo y miró a Gireski por encima del hombro. Es posible que vuelva a tener noticias mías. Hasta entonces, Gireski. Y recuerde muy bien lo que le he dicho. Cuando salió de la casa a la luz del día, Dragosani dio un respingo y apretó los dientes, pero el sol no le hizo daño. Aún así pensó que nunca más volvería a sentirse cómodo bajo sus rayos. No era Dragosani sino Tibor el que había sentido el dolor producido por la luz en casa de Gireski. Tibor, el viejo demonio enterrado, que en ese momento había tenido una influencia mayor en él, lo había dominado, pero Dragosani, no obstante saber que las cosas habían sucedido de esa manera, se sintió mucho mejor cuando subió el coche, donde el sol ya no daba directamente sobre él. El interior del Volga estaba caliente como un horno, pero aquel calor no tenía nada de sobrenatural. Dragosani bajó las ventanillas, puso el coche en marcha y se dirigió a la ruta principal. La temperatura bajó y pudo respirar con más facilidad. Solo entonces Dragosani penetró en su propia mente para desterrar aquella especie de sanguijuela que se escondía allí. Sabía que si Tibor podía llegar hasta él, un movimiento inverso también era posible. Sí, viejo demonio, ahora conozco tu nombre. Dijo, eres tú, Tibor, quien en casa de Gireski guiaba mi lengua y me hacía formular las preguntas. ¿Verdad que eras tú? Durante un momento no hubo respuesta. Después, no voy a negarlo, Dragosani, pero seamos sensatos, no hice nada para esconder mi presencia y nadie resultó perjudicado. Yo simplemente estabas probando tu poder, replicó Dragosani. Intentaste usurpar mi mente. Lo has intentado durante los últimos 3 años y habrías tenido éxito si yo no hubiera estado tan lejos. Ahora lo veo tan claro. ¿Qué? ¿Me acusas, Dragosani? Recuerda que fuiste tú quien vino a mí la última vez. Me invitaste libre voluntariamente a penetrar en tu mente. Me pediste ayuda con esa mujer y yo te la di de buen grado.
Estabas demasiado deseoso de ayudarme, dijo Dragosani con amargura. Le hice daño a esa chica, o se lo hiciste tú mediante mi cuerpo. Tu lujuria en mi cuerpo, apenas si pude dominarlo. Podría haberla matado. Gozaste, un susurro malicioso. No, gozaste tú. Yo simplemente me dejé llevar. Bueno, quizás ella se lo merecía, pero yo no me merezco que te introduzcas en mi mente como un ladrón para robar mis pensamientos, y tu lujuria permanece en mi cuerpo. Tú sin duda sabías que iba a ser así. Mi invitación no era permanente, viejo dragón. De todas formas he aprendido la lección. No me puedo fiar de ti jamás. Eres un traidor. ¿Qué? La voz en la cabeza de Dragosani sonó burlona. Yo, un traidor, Dragosani, soy tu padre. Padre de mentiras, respondió Dragosani. ¿Cómo te he mentido? Me has mentido de muchas maneras. Hace 3 años estabas débil y yo te llevé comida. Te devolví un poco de tu fuerza. Te burlaste de la sangre de cerdo y dijiste que solo era buena para vigorizar la tierra. Mentira, te dio vigor a ti, te dio la fuerza suficiente como para que ahora, 3 años más tarde y a plena luz, tu mente pudiera alcanzar la mía. Bueno, ya no volveré a alimentarte. Además me dijiste que la luz del sol solamente te irritaba. Otra mentira. He percibido cómo te quemaba. ¿Y cuántas mentiras más me has contado? No, Tibor, todo lo que tú haces es para tu propia conveniencia. Lo había sospechado, pero ahora lo sé con certeza. ¿Y qué harás al respecto? Advirtió Dragosani, un temblor de miedo en la voz mental. ¿Estaba inquieta la criatura enterrada? Nada, respondió. Nada, alivio. Nada en absoluto. Quizá cometí un error al querer ser como tú, al desear ser un vampiro. Puede que ahora me marche de aquí y esta vez no regresaré y deje que los años que se encarguen de ti. Tal vez le he dado a tus viejos huesos un poco de carne, algo de vida, pero los siglos se encargarán de quitártela, estoy seguro. No, Dragosani, ahora había miedo, verdadero pánico. Escucha, yo no estaba probando mi poder, no estaba probando nada. ¿Recuerdas que te conté que yo no era único, que incluso ahora existían otros miembros de la especie, los vampiri? Te dije que había esperado durante siglos que vinieran a liberarme o a vengar lo que me habían hecho y que nunca llegaron. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿No lo ves? Si nuestros papeles se invirtieran, ¿podrías resistir tú? Me diste la oportunidad de averiguar lo que había sucedido con nosotros, de saber que había sido ellos, el viejo Fétor, mi padre muerto por fin, y Janos, un hermano que siempre me odió. Voló con los gases de lo que guardaba en sus mazmorras. Ay, muertos los dos y me alegro. ¿Por qué? ¿Acaso no dejaron durante 500 años que me pudrieran la tierra? Claro que me oyeron llamarlos durante todas esas terribles noches, puedes estar seguro, pero no acudieron a liberarme, no. De modo que Ladislao Gireski se cree un gran investigador de vampiros. Ya le habría enseñado yo a encontrarlos, a seguir la pista de esos dos que me dejaron por los siglos de los siglos entre la sociedad de los gusanos, pero ahora ya se han ido y con ellos también se ha ido mi venganza. Dragosani sonrió con amargura. No puedo menos que preguntarme, Tibor, ¿por qué te abandonaron a tu destino? Tu propio padre, por ejemplo, Fétor Ferenci. ¿Quién podría conocerte mejor que él y por qué te odiaba tanto tu hermano Janos? Uno nunca termina de conocerte, ¿verdad, Tibor? ¿Que eras una oveja negra entre los vampiros? Parece imposible, pero ¿por qué no? Tú mismo has mencionado más de una vez tus excesos y yo los he podido experimentar personalmente. ¿Te remuerde alguna vez la conciencia por las cosas que has hecho? ¿O los vampiros no tienen conciencia? Das demasiada importancia a cosas que no la tienen, Dragosani. Sí, yo no pienso lo mismo. Estoy empezando a conocerte, Tibor. Cuando no mientes, tratas de oscurecer la verdad. Es tu manera de ser, no sabes ser de otro modo. El vampiro estaba furioso. Te complaces insultándome porque sabes que no puedo atacarte. Explícate. ¿Cómo he oscurecido la verdad? ¿No has dicho que yo te di la oportunidad de descubrir que había sido de tus parientes? De hecho, la oportunidad te la fabricaste tú. Cuando salí de Moscú, no pensaba ir a la biblioteca de Pitesti, Tibor, pero tú pusiste ese pensamiento en mi cabeza, ¿no? Y cuando te enteraste de la existencia de Ladislao Gireski, me impulsaste a ir a verlo, ¿o no fue así? Escucha, Dragosani. No, escucha tú, me has utilizado, me has usado de la manera en que los vampiros de las novelas
populares usan a sus vasallos humanos, igual que usaste a tus siervos cíngaros hace 500 años. Pero yo no soy tu siervo, Tibor Ferenci, y ese ha sido tu gran error, un error del que te arrepentirás. Dragosani, no quiero oír ni una palabra más, viejo dragón, de tu lengua viperina. Solo puedes hacer una cosa por mí, irte de mi mente. La mente de Dragosani estaba ya plenamente desarrollada, entrenada y aguda como uno de sus escalpelos, insensibilizada por la nigromancia que el vampiro le había enseñado. Su filo era rápido y mortal. Cuando estaba en acción, la diferencia en agudeza que había entre ella y la mente de un hombre anormal era la misma que entre la mente de ese hombre y la de un débil mental. Pero cuán fuerte era, Dragosani la puso ahora a prueba. Cerró su mente, arrojando fuera de ella al monstruo, empujándolo para que se fuera. Ingrato, lo acusó Tibor mientras retrocedía. Pero no creas que esto acaba aquí. Un día me necesitarás y entonces volverás. Pero no esperes demasiado tiempo, Dragosani. A lo sumo un año. Si esperas más, será mejor que abandones toda esperanza de adquirir los conocimientos del vampiro, porque será demasiado tarde. Un año, hijo mío, no más que un año. Estaré esperándote y quizá para entonces te habré perdonado, Dragosani. Ya se había marchado. Dragosani se distendió, respiró profundamente y de pronto se sintió exhausto. No había sido fácil exorcizar a Tibor. El vampiro había resistido, pero Dragosani fue más fuerte. Aunque el verdadero problema no había sido echarlo, lo realmente difícil sería mantenerlo fuera de su mente. Claro que pensándolo bien quizá no fuera así. Ahora que sabía que Tibor era capaz de introducirse sigilosamente en su ser, estaría alerta, esperando al viejo demonio. En cuanto a sus vacaciones rumanas, habían terminado antes de empezar. Dragosani soltó un taco, apretó furioso los frenos, dio la media vuelta con el coche y emprendió el regreso por el mismo camino por el que había venido. Estaba cansado, pero dormiría más tarde. Ahora todo lo que quería era poner distancia entre su persona y la vieja criatura enterrada. Dragosani se detuvo afuera de Bucarest a cargar gasolina e intentó despertar a Tibor. Aún era de día, pero obtuvo una débil respuesta. Un temblor en la mente que resonaba como un féretro y se retorcía como los gusanos de una tumba. En Braida, al atardecer, probó de nuevo. La presencia se hizo más vigorosa a medida que caía la noche. Tibor estaba allí y quizás había respondido si Dragosani le hubiera dado la ocasión. No lo hizo, cerró su mente y siguió conduciendo en Reñi. Después de pasar la aduana bajo sus defensas y literalmente invitó a Tibor a que entrara. Era noche cerrada, pero el susurro en la mente de Dragosani fue muy débil, como si llegara desde millones de kilómetros de distancia. Dragosani, cobarde, has huido de mí, de una vieja criatura atrapada en la tierra. No soy un cobarde y no huyo, sino que me voy a donde no puedas alcanzarme. Y si de todos modos consigues hacerlo, la próxima vez me daré cuenta. Ya ves, Tibor, tú me necesitas más que yo a ti. Ahora vuelve a la tumba y medita. Puede que algún día vuelva, o puede que no, pero si vuelvo tendrás que aceptar mis condiciones. Dragosani, el susurro era tenue pero apremiante. Yo, adiós, Tibor. Y el susurro mental de Tibor Ferenci quedó atrás, devorado por kilómetros y kilómetros de distancia. Y poco después Dragosani se sintió lo bastante seguro como para hacer una parada y dormir y soñar sus propios sueños. Capítulo 10. Primavera de 1976. Víctor Susskind estaba al borde de la bancarrota. Había derrochado la herencia de Mary Keo Snyder en diversos negocios fracasados. Las contribuciones municipales que debía pagar por la gran casa cerca de Bonneville eran altas y el dinero que ganaba con sus clases particulares no le alcanzaba para vivir. Podría haber vendido la casa, pero estaba en tal estado de abandono que no hubiera obtenido mucho por ella. Además, la casa le permitía vivir retirado del mundo, algo que le era necesario. Si alquilara alguna de las habitaciones, se resistiría a su intimidad. Por otra parte, no tenía el dinero necesario para poner las habitaciones en condiciones de ser alquiladas. Poseía otras habilidades, además de su talento lingüístico, y en los últimos meses había hecho varios viajes a Londres para verificar y ampliar cierta información que había adquirido en los años que llevaba en las Islas Británicas. Información que valdría una buena cantidad de dinero para ciertos partidos extranjeros muy interesados.
En resumen, Víctor Sushkin era un espía, al menos esto era lo que había pretendido Gregor Borovis cuando lo hizo salir de la Unión Soviética en 1957. En aquella época se produjo un endurecimiento de las relaciones este-oeste y también de la política de Rusia con respecto a sus disidentes. Así pues, Sushkin no tuvo dificultades para entrar en Gran Bretaña, camuflado de refugiado político.